No voy a hacer las presentaciones porque si habéis venido es que ya sabéis a qué seguras que zautzen dituzu hizlariak, gaia honenga hauteskunde den ondoren zer, azterketa politikoa eta soziala zer egoeratan dauden, ezkerreko jendea, abertzaleok, subiranotasunaren aldeko, eta horretarako etorri zaizkigu hauek dira, no? Jaime Pastor, Madrilen bizi da, Urrutiko Unibertsitateko irakaslea da, eta gertuko militantea izan dugu, ze prest agertu da beti gure gana etortzeko, eta, bueno, Viento Sur aldizkariaren zuzendaria da. Igual lo que ha hecho o la novedad desde la última vez que estuvo aquí lo presentamos es que ahora es miembro activo de la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir, que se creó en 2017 en solidaridad con Cataluña, ¿no? Ramon Zaio ere hemen dugu gaur, Ramon Zaio dakizuenez EHUko irakaslea izan da beti ere, informazioari eta kulturari buruz asko idatzi du, eta baita ere politikari buruz orokorrean eta ekonomiaz baita ere. Lan eta iritzi artikulu asko idatzi ditu, azken liburua okerez banago da Mirada sobre Cataluña, pero gaurko gaia hauteskundeak dira. Hasiko da Jaime eta gero Ramon. Arratsaldeon denoi, eskerrik asko por la invitación. Contento de encontrarme aquí con mucha gente amiga, veteranas luchadores, así que bueno, yo confío en que más interesante de lo que yo diga es que luego podáis intervenir y que pueda yo, junto con lo que cuente Ramón, ¿no? Pues conocer también, como veis, el panorama desde aquí, ¿no? y dentro de aquí, ¿no? Bien, para hablar de las perspectivas políticas y sociales para las elecciones, pues claro, yo creo que es inevitable remitirse al contexto global, ¿no? O sea, voy a dar solo unas pinceladas, pero creo que es necesario empezar por ahí, es decir, la grabación del cambio climático y energético, los síntomas de toma de conciencia de esa crisis que se está viendo sobre todo en la nueva generación, con los movimientos que se están desarrollando, pues con el Fire for Future o por Extinction Rebellion, ¿no? Estamos viendo ahí síntomas esperanzadores de esa toma de conciencia. Bueno, podemos ser pesimistas sobre hasta qué punto se puede frenar esa tendencia al colapso que se anuncia para fechas incluso siempre discutibles, ¿no? 30 y demás, pero en todo caso yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también para ver las respuestas que da el capitalismo, ¿no? Pues estamos viendo ya esas propuestas de Green New Deal que también hay que abordarlas porque puede ser una forma también de neutralizar ese malestar y esa toma de conciencia, por supuesto, muy por debajo de lo que haría falta, ¿no? Luego está la crisis del régimen de acumulación capitalista global que irrumpió a partir de la crisis de los años 70 y se agravó a partir de 2008, que hay esos nuevos resortes, ¿no? de este capitalismo financiarizado y digital que está tratando de responder a la crisis de rentabilidad, pero sigue estando también por debajo de lo que sería necesario para entrar en una nueva fase del capitalismo que diera ciertas expectativas de crecimiento sostenido, ¿no? Las hipótesis sobre estancamiento secular, etc. Crisis de esa globalización neoliberal, con la agravación de la crisis geopolítica, de las contradicciones interimperialistas entre viejas y nuevas grandes potencias, que también hay que tener en cuenta. Y por supuesto, mayor crisis en el sur global, con el aumento de los estados fallidos y frágiles en muchas partes del mundo. Y en ese marco también crisis de centralidad, aunque hace tiempo que la perdió, de la Unión Europea, que es importante tenerlo en cuenta. Eso en el marco, pues eso, de una racionalidad neoliberal más potente,
que se ha aprovechado la crisis para también responder a ella con unas políticas que son más neoliberalismo todavía y más sentido común impuesto, pese a que no ofrecería expectativas de mejora, ¿no? Pero claro, en un marco en que hemos visto que ha habido una creciente pérdida de poder estructural y asociativo de las clases subalternas por la crisis de las viejas herramientas tradicionales, fundamentalmente los grandes partidos, y la crisis de la socialdemocracia en general, aunque pueda recuperarse temporalmente, y la crisis de los modelos sindicales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues vemos en ese contexto pues, que sigue pesando el no hay alternativa, ¿no? Sigue siendo un sentido común dominante de que por mayores desigualdades que genere el capitalismo, por mayor malestar, mayor indignación en muchas partes del mundo, pues no hay esa alternativa capaz de demostrar que es posible otro horizonte distinto al de la resignación del marco del capitalismo. Entonces, en ese marco, pues claro, de la Unión Europea, pues también se han dado las elecciones en un contexto del efecto que ha tenido el Brexit, el impasse que ha supuesto, en cierto modo, en Gran Bretaña, y de ese ascenso de la ultraderecha, ¿no? Entonces, claro, hemos visto cómo las dos grandes corrientes europeas, ¿no? La conservadora democristiana y la socialdemocracia, pues han tratado de presentar como el único enemigo a la ultraderecha, ¿no? Y dejar de lado el malestar y el rechazo de las políticas austeritarias que siguen desarrollando desde la Troika y desde la Unión Europea, a partir sobre todo de lo que fue la derrota en Grecia, ¿no? Que la derrota de julio de 2015 en Grecia pues es la aplicación en el marco europeo de no hay alternativa, ¿no? Es decir, cómo manera, pese a que haya malestar frente a esas políticas autoritarias, bueno, pues es forzar a la aceptación de unas constituciones sistémicas que no es posible cambiarlas a nivel de un solo país, ¿no? En ese marco, pues claro, pues hemos visto que a pesar de eso ha habido un descenso del peso de esas dos grandes corrientes tradicionales dentro de lo que ha sido la llamada integración europea, que ha generado mayor divergencia entre unos países y otros, fundamentalmente entre centro y periferias, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues esa aparición de otras fuerzas que han canalizado parcialmente el malestar, por un lado la ultraderecha, y ahí obviamente lo más preocupante es el ascenso en Italia y Francia, que es ahí en Italia se puede hablar de un populismo de extrema derecha canalizado por Salvini en detrimento del movimiento 5 estrellas, que en cierto modo era algo más ambiguo, ¿no? Ahí se podría decirse que era ni de izquierda ni de derecha, pero que ha perdido peso frente a esa variante más xenófoba, ¿no? Más defensora de los presuntos valores judeocristianos, ¿no? Frente al Islam, ¿no? Frente al islamismo presentado como la gran amenaza con el apoyo de algunos presuntos estudiosos de las migraciones, ¿no? Que ha criticado aquí gente amiga como Juan Hernández de Zarreza y otros, ¿no? Entonces, en ese marco, pues claro, por un lado el populismo de extrema derecha y por otro los verdes, ¿no? Los verdes aparecen como conquistan cierto espacio, fundamentalmente en la gente joven de algunos países, pero tampoco con un peso, con una capacidad de centralidad, y además son unos verdes que ya hace tiempo que no se sitúan en la izquierda, ¿no? Se sitúan más bien dentro de una línea, digamos, de centro. Entonces, claro, ahora lo que estamos, bueno, y por supuesto la socialdemocracia se puede decir que la única que se ha logrado ha sido la ibérica, ¿no? La española y la portuguesa. En cuanto a la izquierda de la izquierda, pues vemos que solo el bloco de izquierda, ¿no? La gente amiga nuestra de Portugal,
y el Partido del Trabajo de Bélgica, que es el Partido del Trabajo de Bélgica, que es ex-maoísta, ha conseguido un eurodiputado. Las elecciones en Bélgica europeas coincidían con otras también, y ha logrado un peso significativo. Eso podríamos decir que es un modelo también populista de izquierdas, en cierto modo interesante a seguir, ¿no? Pero quitando eso, pues lo que vemos es un retroceso. Y claro, lo que estamos viendo es que lo que aparece ahora como alternativa es lo que ya pretende impulsar Pedro Sánchez, que es ese nuevo extremo centro, con la terminología que nos sugirió el amigo Taricani, que iría de Macron a Tsipras, ¿no? Ese proyecto que pudiera, bueno, pues por lo menos hacer que la socialdemocracia recuperara cierto margen de credibilidad frente a la variante más conservadora democristiana, ¿no? Entonces ese es el gran polo que se quiere construir en el futuro, pero ya sabemos que va a ser en torno a políticas neoliberales y securitarias, porque claro, si algo estamos viendo en Francia es como la beligerancia de Macron contra el movimiento de los chalecos amarillos ha sido, vamos, mucho más brutal que lo que hemos podido conocer en otros países, incluyendo Cataluña, ¿no? O sea, que no cabe esperar una retórica menos dura, como máximo, en el plano económico, pero desde luego buscando esas políticas de recortes que ahora pues ya vamos a ir hablando de ajustes. Es verdad que no aparecen tan duras como las que aparecían en 2009, 2010, 2011, pero sí se han instalado, ¿no? Se han instalado, acabamos de ver ahora con la Comisión Europea, ¿no? Que dice al gobierno español que le quita la vigilancia, pero que le anuncia que tiene que recortar 15.000 millones de euros en los 2 próximos años, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a seguir encontrando y ya es verdad que ha habido un aumento de la participación en estas elecciones, que utilizan ahora la élite de Bruselas para decir que ha habido cierta relegitimación de la Unión Europea, pero vamos, no parece que eso sea real, sino que en todo caso ha habido una preocupación mayor por participar en un contexto en que es verdad que el Brexit sí les ha dado esa oportunidad de decir que fuera de la UE no hay salvación. Y además lleva también a que estas ultraderechas ya no hablen tanto de cargarse la Unión Europea, sino de reformarlas desde dentro. Aunque es evidente que entre ellas también tienen problemas para formar un grupo, porque claro, lo que hacen es privilegiar su propio patriotismo respectivo, ¿no? Por tanto, tienen ahí sus diferencias, aunque hay algo que les une desde luego, que es la islamofobia, ¿no? Frente a la migración fundamentalmente. Y bueno, eso es lo que yo diría en un contexto, ya digo, de pérdida de centralidad, de esa nostalgia de gran potencia que se manifestó claramente en Gran Bretaña, pero que también se da en Alemania, en Francia, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que recuperar centralidad, porque están Estados Unidos y China, que están erigiéndose como los principales polos, y nosotros tenemos que hacernos valer. Y al mismo tiempo vemos como Trump está, en cierto modo, lo que ha dicho en el último discurso en Gran Bretaña, proponiendo una especie de nueva alianza anglosajona, ¿no? Ofrecer a Gran Bretaña, decir, bueno, como si no quieren la Unión Europea, podemos rejuntarnos nosotros, ¿no? Bueno, eso sería un contexto general, digamos, ¿no? En un marco en el que obviamente la Unión Europea islamófoba sigue aplicando una política de Europa fortaleza que hemos visto recientemente con la denuncia de un grupo de abogados, ¿no? que ha recordado que entre enero de 2014 y julio de 2017 ha habido 14.500 muertes en Mediterráneo. Bueno, y por lo tanto han denunciado esta política, una necropolítica, como crímenes contra la humanidad. Entrando ya en el Estado español, pero insistiendo, ya digo, que ese marco europeo sí
se pretende imponer como intocable, ¿no? Es decir, que la austeridad neoliberal ha venido para quedarse, ¿no? No es algo que sirviera solo para rescatar los bancos, sino que está la deudocracia permanentemente marcando el techo de gasto, marcando, bueno, lo que son el déficit como obediencias fundamentales y, por supuesto, con el Banco Central Europeo como la gran institución independiente. En el caso español, bueno, pues podemos decir, bueno, yo me remito también, supongo que la mayoría, o espero que todos y todas que no estáis aquí seguís viendo solo, o por lo menos veis de vez en cuando, ahí hemos publicado bastantes artículos sobre las elecciones, no solo a nivel general, sino también en bastantes ayuntamientos, y bueno, eso puede completar lo que yo pueda decir, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, pues constatar que, y claro, nos encontramos con que llegábamos a estas elecciones ya con un agotamiento no solo del ciclo 15M, sino del impulso del 15M, que ya aparecía un poco más en la memoria. Sí, es verdad que ha quedado en la memoria. Hay un estudio reciente que sacaron, que se publicó en el diario.es de unos colegas sociólogos, que sí hace ver que incluso gente de la nueva generación que no había vivido el 15M sí sabía lo que había sido. De que eso, quizás fundamentalmente en las mujeres, ¿no?, que han participado en el movimiento feminista, ha quedado esto más claro, ¿no? Pero creo que es importante recordarlo, ¿no? Una cosa es que se haya agotado el impulso y otra cosa es que no haya quedado en la memoria. Y luego, pues, claro, también el agotamiento al que llegaba Podemos, ¿no?, a esas elecciones, ¿no? Entonces, claro, ya era previsible que hubiera, agitando la amenaza de Vox, de la extrema derecha, que hubiera esa presión creciente a favor del voto útil al Partido Socialista. Y eso es lo que ha acabado ocurriendo a escala estatal en general, ¿no? Obviamente siempre hay excepciones particulares, ¿no?, en esta realidad plurinacional, en los distintos subsistemas políticos, pero a nivel estatal eso ha sido el rasgo fundamental que ha llevado, porque sí, que haya sentido la gente un nuevo alivio, ¿no?, la gente de izquierdas, frente a esa amenaza de la extrema derecha, que bueno, ahí claro, podemos discutirlo sobre vos, pero se está demostrando que es una extrema derecha nada populista, digamos, o muy poco populista desde luego en el plano social, ¿no?, que en ese terreno tendría sus diferencias con lo que es el populismo italiano o lo que es el populismo francés, ¿no? Está viéndose, pues eso, más una extrema derecha, nostálgica, que busca mayor liberalización, una política de bajada de impuestos, en fin, privatizaciones, etcétera, combinado, pues sí, con el anticatalanismo, obviamente, con mayor furibundez que el PP y Ciudadanos, y con el antifeminismo, la LGTB-fobia, etcétera, ¿no? Por no olvidar la caza, ¿no?, y el antianimalismo. Pero vamos, en todo caso lo que hemos visto es que no, en cierto modo, la amenaza que también había sobre Cataluña del 155, pues, ha sido por lo menos frenada temporalmente. Y en ese marco, claro, podemos decir que sí se apuntan a algunas posibilidades de cierta recomposición parcial del régimen, parcial en el sentido de que puede asegurar cierta gobernabilidad con dificultades, pero menores que las que tuvo en la etapa de la moción de censura, puede garantizar cierta neutralización, o por lo menos dar largas al conflicto catalán, y bueno, puede aparecer, bueno, de alguna manera, como de nuevo, como el partido que garantiza la estabilidad del régimen. Pero claro, eso no deja de reconocer, no deja de obligarles a reconocer que las grietas y las fracturas están ahí. Está la grieta social, es decir, que realmente lo que hay es mayor agravación de las desigualdades, mayor precarización,
en fin, mayor burbuja inmobiliaria en las grandes ciudades y bueno, por lo tanto ese malestar se va a seguir manifestando. Es verdad que sin grandes conflictos, sin grandes movilizaciones, hoy por hoy estamos viendo esos atismos de nuevo sindicalismo social que aparece en temas de la vivienda. Por cierto, enlazando con el 15M, se puede decir que realmente lo que queda fundamentalmente del 15M de manera más simbólica sería la PAR, la plataforma afectada por las hipotecas, ¿no? Es decir, que era anterior al 15M, con el 15M consiguió un impulso enorme y bueno, está ahí y ha servido de ejemplo también para que en ciudades como Barcelona, Madrid, pues los sindicatos de inquilinos estén jugando un papel muy importante en estos momentos, ¿no? Bueno, está esa grieta, está la grieta, por supuesto, nacional territorial, que claro, ahora se ha impuesto ahora llamarla solo crisis territorial, ¿no? Pero como insiste Beiras, tenemos que recordar que es nacional territorial, ¿no? que es la crisis del Estado-Nación español y por lo tanto, bueno, es verdad que algunos decían, ¿no?, que había habido una derrota el 1 de octubre, pero en el 21 de diciembre hubo una victoria electoral del independentismo y si extendemos el soberanismo más allá, y bueno, es una polarización asimétrica. Obviamente el Estado es más fuerte que el movimiento soberanista catalán, pero es un movimiento que no se ha rendido, es un movimiento que está ahí, que sigue ganando elecciones a mayor o menor escala y que, bueno, está pendiente de cuál vaya a ser la sentencia del proceso, probablemente dura, que obviamente va a ser un factor digamos, de movilización intensa en Cataluña en los próximos tiempos, con la hipótesis de nuevas elecciones que puedan convertirse en plebiscitarias, ¿no? Y por supuesto está la crisis institucional, ¿no? De que aprovecho para hacer publicidad de un libro reciente que ha coordinado Iñaki Lasagabaster, ¿no?, en el que tengo el placer de colaborar, que se llama Crisis institucional y democracia a propósito de Cataluña, ¿no? Vamos, que está más centrado en esto, pero que evidentemente tiene que ver con la crisis de la monarquía, la crisis de legitimidad de la monarquía, que no solo es en Cataluña, sino que también se está dando en otras partes del Estado, con las consultas republicanas promovidas ya por gente procedente de las universidades fundamentalmente, no por los viejos roqueros, ¿no? Está el escándalo de las cloacas, que ya sabemos que en todos los estados existen, pero que aquí son especialmente corruptas, que tienen que ver con el legado franquista. Está el Poder Judicial, con la sentencia de ayer sobre la exhumación, ¿no? La resolución reconociendo a Franco como legítimo jefe de Estado desde octubre del 36, ¿no? Y bueno, están esos factores, ¿no?, de crisis institucional que es innegable ocultar, ¿no? Y por lo tanto no va a ser fácil en absoluto que el PSOE atenúe la gravedad de esas crisis, porque, bueno, en todo caso obligarían a algún tipo de oferta, algún tipo de propuesta, particularmente en relación a Cataluña, pero que no se da, porque hemos visto que ni siquiera Pedro Sánchez defiende ni siquiera habla de federalismo, ¿no? En las últimas elecciones hablaba de Estado autonómico. Bueno, no sé, el Senado de nuevo, ¿no? Pero sigue siendo incapaz de ofrecer una alternativa mínimamente federalista y plurinacional frente al desafío, entre comillas, catalán, ¿no? Y en el plano social, pues estamos viendo que, claro, que el corsé de la Unión Europea y esas políticas de austeridad, pues también reduce mucho el margen de maniobra del gobierno, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, pues estamos viendo también que los problemas de gobernabilidad se trasladan a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas,
Es verdad que los ayuntamientos, en esta segunda vuelta, entre comillas, que ha sido el 26 de mayo, pues hemos visto que ha recuperado cierto aliento la derecha, trifachita se le llama, pero no lo suficiente como para poder emprender una estrategia de tensión inmediatamente. Necesita de un detonante, que espera que sea el conflicto catalán, ¿no? Pero hoy por hoy no lo tiene. Y está, por supuesto, la victoria electoral que han tenido en Madrid, que es cierto que era relativamente previsible, porque ya en las generales habían sacado 10 puntos de diferencia a las derechas frente a las izquierdas, incluyendo al PSOE, Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, ¿no? Esta vez lo que se hizo fue acortar la distancia, pero no ha sido una sorpresa tampoco que haya ganado la derecha, por lo menos para los demás, en la Comunidad y en Madrid, aunque en la Comunidad ha sido mucho, había un cierto margen de confianza, porque claro, no lograron la victoria contra la derecha después de los 3 presidentes de la Comunidad Autónoma, las 3, bueno, dos hombres y una mujer que ha habido, pues, y todos los escándalos de corrupción, pues ha sido realmente un fracaso, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo que hemos visto es que ahí también vamos a ver hasta qué punto se van a poner de acuerdo, porque en ese marco está Ciudadanos, que es un partido que, claro, creía que iba a conseguir la hegemonía en la derecha, no lo ha conseguido, pero se resiste a no serlo, ¿no? Y por lo tanto está ahí buscando equilibrios. En Madrid no creo que se oponga a pactar, otra cosa es lo que debe pasar en Nacional, que además no es Ciudadanos, sino que es Manuel Valls, ¿no? Pero en todo caso, hoy por hoy, lo que estamos viendo es que Ciudadanos sigue con esa vena más de polarización frente al Partido Socialista y de presentarse como alternativa a un Partido Popular que ha reconocido un retroceso enorme, pero que se ha podido beneficiar del arraigo territorial que todavía tenía en una serie de lugares, ¿no? Entonces, bueno, el problema en la izquierda y particularmente en lo que representa Manuela Carmena y Madrid en Pie, que ha sido la candidatura que hemos impulsado, gente de Izquierda Unida, de la bancada municipalista, que es una corriente en Madrid muy activa en los movimientos sociales desde tiempo, ¿no? Es decir, una corriente que viene desde el movimiento Ocupa de los años finales de los 80, principios de los 90 y anticapitalista, ¿no? Que tenía en su cabeza a 3 antiguos concejales de ahora Madrid, ¿no? Y bueno, no hemos logrado el 5%, fue una candidatura que se formó tarde, ¿verdad? Que se dio a conocer poco, tuvo poco tiempo para no dejar darse a conocer, pero evidentemente ha sido una derrota porque esperábamos por lo menos haber superado el 5%. Y ahí es verdad que ha habido una abstención de un sector significativo de clases populares de los barrios del sur de Madrid que no se han reconocido ni en Carmena ni se han llegado a reconocer en esta candidatura. Entonces, bueno, en ese marco, pues lo que repito, que de todas maneras no todo es desierto, es decir, que sí podemos decir que, bueno, en otros lados sí ha habido experiencias significativas. Por ejemplo, Adelante Andalucía ha sido la menos mal parada en comparación con Podemos, Unidas Podemos en todo el Estado, que ha tenido un resultado malo en las generales, aunque no lo esperábamos peor, pero esta vez sí se ha notado más, porque claro, ya en las municipales y más, ya se notaba la pérdida de credibilidad más de Unidas Podemos, que además iba ya acompañada por un discurso en el que lo único que proponía la dirección, en fin, de Pablo Iglesias era el gobernar con el Partido Socialista, ¿no? El gobierno de coalición. Me parece que eso tampoco fuera algo que frenara el voto útil al Partido Socialista. Podemos decir que en Andalucía es donde ha habido cierta capacidad de
de resistencia frente a esa pérdida de peso electoral e institucional de Unidas Podemos, hay que reconocer que la especificidad, o sea, que Cádiz es un caso muy específico, ¿no? Que no es algo que puede decir que haya sido, bueno, pues, podemos decir, por una política solo, digamos, digamos, anticapitalista, para entendernos, ¿no? Es decir, que hay ahí también aspectos particulares a tener en cuenta. Bueno, respecto a otros lados, bueno, pues también de Euskadi y Navarra no voy a hablar, ¿no? En el caso de Cataluña hemos visto la CUP, ¿no? Que ha perdido ahí presencia, que yo en cierto modo lo que he visto de sus balances, parece que hay influencias europeas y más generales también ha podido restar peso, pero bueno, hay más factores que es, claro, sobre todo la crisis de orientación tras el 9 de octubre. Pero quitando lo de Andalucía y, bueno, algunos casos particulares en otros lados, ¿no? Por ejemplo, ahí en la web de Viento Sur hemos contado, pues Girona, pues también es un aspecto importante, yo creo que hay que aprender de todas estas experiencias, de lo que ha salido bien y de lo que no ha salido bien, ¿no? Pero, en fin, ahora el debate está más en, claro, cómo reconstruir la izquierda, ¿no? Es decir, para quienes somos viejos y viejas, pues sabemos que esto es algo recurrente cada cierto periodo, ¿no? Pensábamos que a partir del 15M de Podemos pues íbamos a tardar en hablar en estos términos, pero volvemos a ellos, ¿no? Porque claro, obviamente no hay que menospreciar en absoluto, ¿no? Los 3.700.000 votos que tuvo Unidas Podemos en las generales. El problema es que luego se han perdido una parte de esos votos y el problema grave es que Unidas Podemos ha perdido organización. Es decir, ha sido un proceso en el que, de cierto modo, la hipótesis de la guerra relámpago y de la máquina de guerra electoral para ganarla, pues generó un modelo organizativo que hace que cuando fracasa esa hipótesis, el reajuste que podía haber sido Vista Alegre 2, ¿no? Cambiando el modelo organizativo, incluso con el debate sobre qué estrategias distintas entre las distintas corrientes, habría podido, bueno, pues, recuperar la centralidad de los círculos, recuperar procesos de liberación, generar liderazgos colectivos, porque no estamos en contra de los liderazgos en un marco además mediático como el actual, pero lo que se trata es que, claro, que sean liderazgos colectivos, transformadores, no plebiscitarios, y bueno, esto no se dio, ¿no? Y en cambio se pasó de la hipótesis populista al eje, vamos, del eje de abajo arriba al eje de izquierda a derecha, incluyendo la izquierda al Partido Socialista, y claro, ya en ese marco, en términos de una dinámica de búsqueda de una alianza con el Partido Socialista, no solo en el Parlamento, no solo en las instituciones, sino también en el gobierno, ¿no? Algo que algunos comentamos en algún artículo, pues si se lee, por ejemplo, el libro de la conversación entre Enrique Juliana y Pablo Iglesias, ¿no? Pues es evidente que hay esa obsesión por gobernar, digamos, que bueno, claro, que obviamente en una correlación de fuerzas en la que se puede conseguir, se puede estar más o menos empatadas y con capacidad de disputar la hegemonía, pues bueno, no hay que por qué oponerse, ¿no? Pero claro, una correlación de fuerzas cada vez más desigual, pues obviamente no tiene ningún sentido mantener esa orientación que ahora corre el riesgo además de no ser gobernista sino ministerialista, ¿no? De reducirse ya a pedir algún ministerio. Bien, entonces claro, en ese marco, porque no solo afecta a Podemos, sino que también afecta a Izquierda Unida. Es decir, Izquierda Unida no es lo que era. Es decir, Izquierda Unida todavía en el plano municipal tenía un peso importante en una serie de zonas, pero realmente hoy en estas elecciones ha demostrado que donde sí tiene todavía
un anclaje territorial significativo es en Andalucía. Más allá de Andalucía y de sitios aislados en otros lados, Andalucía, o sea, Izquierda Unida, ha entrado en una dinámica de organización con una militancia muy activa, pero con un electorado pues, cada vez más reducido. Y en ese marco, pues claro, el problema que hay es que no podemos pensar que 5 minutos, pues entonces doy un salto, pues que no podemos pensar en que Unidas Podemos sea el eje vertebrador de una reconstrucción de la izquierda, ¿no? de la izquierda alternativa, no necesariamente solo anticapitalista, sino que, entonces claro, ahí es el gran problema que tenemos, claro, y con qué discurso, con qué proyecto, porque claro, evidentemente los ejes programáticos son fáciles de definir, ¿no? Es decir, en cierto modo, los ejes programáticos, pues donde nos situamos fundamentalmente, pues en derechos sociales, reformas fiscales, socialización de sectores estratégicos de la economía, que no es algo que esté fuera de lugar, porque estamos viendo como Corbyn en Gran Bretaña lo está poniendo en el centro del discurso político, ¿no? Repúblicas, obviamente, es un eje importante, porque estamos viendo que ya digo, fuera de Cataluña también está conectando con una nueva generación. Un proyecto alternativo a la España reaccionaria, pero también a esa España tímidamente autonomista del Partido Socialista, y ahí tenemos también el debate con la gente de Podemos, porque claro, cuando hablan de la España plurinacional, están hablando siempre, es decir, la tendencia que hay una nación con mayúsculas y hay otras naciones secundarias, ¿no? Entonces claro, nosotros insistimos nosotras en que de lo que se trata es de defender un proyecto digamos de federalismo, confederalismo plurinacional, pero que parta del respeto al derecho a decidir de los pueblos que lo reclamen, y obviamente eso en Cataluña está en el orden del día, está en la agenda política, ¿no? Entonces cada vez nos encontramos porque que incluso ahora, por ejemplo, se ha visto a Ramón Espinar, que es un exdirigente que de pronto aparece después de haberse ido a casa, ¿no? Como Salvador, pues resulta que cuando habla de Renfe significa España, está pensando más en la meseta que en la periferia, ¿no? Es decir, está pensando en a ver cómo convencemos a los de la meseta de que queremos una España, que sí, que no es reaccionaria, pero en fin, que sea pues la de los progres y demás, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con cómo en la mayoría de la izquierda, incluso a la izquierda del Partido Socialista, sigue pesando una cultura política y una idea de España que por mucho que nos hemos esforzado desde nuestra corriente, no llega a reconocer esa diversidad plurinacional. Y bueno, por supuesto, está la necesidad de dar más peso al rojo, al verde, al violeta, al antirracismo, ¿no? Obviamente, con el tema de la migración, y por supuesto, evidentemente, el no ponernos, ¿no? a seguir queriendo ser alternativas de gobierno, ¿no? Porque eso es otro debate también con la gente de Podemos, ¿no? Es decir, no se trata de volver a la estrategia resistencialista, ¿no? Tenemos por qué replegarnos a eso, pero claro, se trata de partir de que hay que volver a acumular fuerzas, hay que partir desde las resistencias a los ataques que van a seguir dándose para hacer alternativas de gobierno, pero desde luego alternativas de gobierno que sigan poniendo como horizonte un horizonte rupturista, es decir, que sigan planteando la necesidad de una ruptura constituyente, en plural. Eso es verdad que no está hoy en el horizonte, ni siquiera la reforma constitucional se atreve a anunciarla ahora el Partido Socialista. Ojalá, porque por lo menos el debate sobre la reforma constitucional nos permitiría demostrar la imposibilidad del consenso entre ellos mismos, porque tienen además a la monarquía detrás para frenarlo, y por tanto nos permitiría plantear algunos ejes objetivos que pudieran ir desbordando ese marco de la reforma constitucional, pero que luego más pronto o más tarde va a volver a entrar eso en la agenda política, ¿no? Y en eso tenemos que estar.
Y por supuesto está el modelo, el tener en cuenta que todas las conquistas parciales, los objetivos que nos planteamos, han de prever el choque con la Unión Europea, el conflicto con la Unión Europea, que es lo que vivimos localmente en Madrid con el conflicto que tuvo el concejal de Hacienda, Sánchez Mato, con Carmena en torno a lo que imponía el ministro Montero. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces también hay que plantearse esa necesidad de cuestionar ese corsé, de cuestionar el pago de la deuda, y ahí, bueno, pues también hago publicidad del último número de Evento Sur, de 162, en que hemos publicado varios textos del manifiesto de Commons Europe, ¿no? Recomenzar Europa en común, en el que hay, bueno, pues hay esas propuestas que obviamente sabemos que desobedecer a la Unión Europea desde un país solo, aunque sea España o la economía española, que tiene más peso que la griega, no es fácil. O sea, hay que buscar esas alianzas a escala europea, ¿no? Pero en todo caso, y bueno, tenemos la experiencia de Portugal, no tan ideal como se ha querido presentar, pero en todo caso ha permitido ahí un forcejeo, ¿no?, entre el bloque de izquierda y el gobierno del Partido Socialista. Bueno, eso hay que tenerlo en mente, incluso desde los ayuntamientos, como decía en el caso de Madrid. Y por lo tanto, seguir reivindicando un municipalismo alternativo, social, incluso aunque no tengamos suficiente peso en la institucional. Bueno, como creo que ya me he pasado, y por último, pues claro, está de nuevo el debate que hablar más de partidos frente, el modelo de partido movimiento que inicialmente planteamos en Podemos no se llegó a poner en práctica, pero bueno, hay que seguir apostando en esa fórmula, quizás en fórmulas de coaliciones híbridas, como lo que pasó en el bloque, pero bueno, estamos ahí, de nuevo evitar falsos debates entre democracia y eficacia, porque al final hemos visto que lo que ha habido ha sido ineficacia que se ha cargado la democracia también. Bueno, lo dejo ahí, muchas gracias. ¿Qué me parece? Bueno, elkarrizketa hau, beste gauza, jaimena zertazuekin, aukera da, sakontzeko hauteskundeen gaitzetan, baina batez ere eztabaidatzeko estrategia o gako politikoak eta estrategikoak daude aurrean. Erderaz ikusiko ditut, zortzi puntu pesimoduak, pentsatzen hain direla importanteak gaurko egoera aztertzea. Lehenengo tesia da, el régimen del 78 continúa en evolución y ha dado lugar a un gobierno de los jueces. Lo explico. Bueno, a pesar de la derrota de las derechas en las elecciones generales, no están despejados en absoluto los elementos de involución que se fraguaron con el gobierno de Rajoy y que se fraguaron mediante la ley Mordaza, afectando derechos civiles, reformas del Código Penal de cara a introducir una política del miedo, la reducción del gasto público y el gasto social para aplanar a las clases subalternas, la aplicación del 155 con su rol de espada de Damocles para cualquier disidencia nacional, o el cordón sanitario sobre Bildu mientras se sigue exprimiendo la política antieta cuando ya no existe. Bueno, y el PSOE no ha sido nada claro al respecto de estos procesos anteriores, porque no ha dicho lo que hará. Y, de hecho, lo que indica es que hay más una planificación oportunista más que un giro político en profundidad. Lo más preocupante es la manifestación, y esa no depende ahora mismo del Partido Socialista, es la manifestación política del gobierno de los jueces, que con su lógica de hierro y plazos muy largos hace desaparecer las soluciones políticas a los problemas, porque estos tienen ya una dimensión político-delictiva. Por lo tanto, fuera de ofrecer salidas políticas a los problemas. Y quedan pendientes, no olvidemos, un sinfín de procesos. En Cataluña, en Euskal Herria, o ejecuciones de sentencias como con Gara, con Alberto Tabernas, con los abogados, y nos pueden tener bloqueados hasta el año 2030 más o menos. Lo cual quiere decir que habrá que pensar en cambios legislativos para que cuando los jueces decidan sobre normas tengan que ser sobre leyes de otro tipo y cambiar la estructura del poder de jueces porque permite que una casta, en este caso se puede hablar, la casta de la que se ha encaramado
no en la justicia ordinaria, sino en la justicia politizada. De hecho, lo que realizan es política sustituyendo al Parlamento y, cuando no, a los propios gobiernos comunales. Estamos, por tanto, en la mirada institucional hacia España, pues no puede ser otra que triste, porque de hecho se conforma en claves de acosos represivos, políticos, judiciales, ideológicos, con un 155 con distintas variantes, y se ha instalado encima de la mentalidad española la idea de que el último y necesario baluarte para defender España es un muro, el muro a levantar donde estarán los jueces como los guardias de la noche que han visto la serie Juego de Tronos de la saga de Guerra. El gobierno de los jueces es una degeneración de la democracia, es un gobierno de una élite profesional, por votaciones, por encima del Parlamento electo, y que tiene como misión política asegurar que no todo proyecto democrático es posible, porque la unidad nacional forzosa es el pilar central e intocable de un régimen que se dice democrático. Y en lo político somos encargados de traducir jurídicamente la ideología más extrema en defensa del Estado a cualquier costo. Véase, como no, cómo se ha acontecido el proceso sobre el tema de la exhumación de Franco y los comentarios que comentaba Alan Jaime, o cómo ha conducido Marchena el juicio al proceso. Paralelamente, otro sector, otro pilar que estaba muy calladito en los últimos años, ha resucitado en la medida que ha despertado por sus simpatías políticas por Ross, me refiero al ejército, que ha estado enseñando la patita en los últimos meses. Son secuelas vivas de larga duración de la transición. Y por eso el PSOE, que habla de diálogo, pero digamos, con tiempos de duda, no recurriría seguramente al 155, ya se verá si es capaz de gestionar hipotéticos indultos para las previsibles largas y duras condenas a los presos políticos catalanes, lo que podría demorar hasta que haya pronunciamientos en Estrasburgo, es decir, que largo de los fieles. En el ínterin logrará tener descolocados, entretenidos y ensimismados a RC y al PDK, precisamente en una política de que, no saliendo del campo represivo, dificulta tener proyectos de salida, proyectos de convivencia, proyectos de pacto. Es cierto que ha sido un alivio el triunfo socialista, pero la involución no está conjurada ni mucho menos. La continuidad de buena parte de las reformas involutivas de Rajoy está ahí, y lo que sí estamos es en un cambio de ciclo. No volvemos hacia atrás del 1977, que era la previsión que tenía las derechas de poder volver a repensar cómo se había producido la transición en el 77, nada menos, pero tampoco iremos mucho más allá de desandar algunas políticas del PP, visto qué tipo de izquierda, si se puede llamar así, al centro izquierda, realmente van. No son probables una reforma constitucional progresista, ni saltos soberanistas, ni una neta política social de izquierda, visto el programa del Partido Socialista. Hubiera venido bien en este momento un movimiento como el 15M, y una coincidencia temporal reivindicativa con Euskal Herria y Cataluña para haber podido dar esos saltos, pero no es el caso. Y tampoco es el tiempo de terciarlo todo al juego parlamentario, institucional. Temáticamente, el turno social es seguro que aparecerá. Hay movimientos poderosos: soberanismo, feminismo, pensionistas, sindicatos y franjas sociales, femenina, juvenil, que pueden esperar decisiones políticas favorables, y si no, se van a enfadar mucho y están en activo. Hay muchas luchas pendientes en el horizonte y hay movimientos para ello, poniendo a las izquierdas el trabajo institucional a su servicio y no al revés. Segunda idea, segunda tesis, es el balance de los dos factores disruptivos del régimen en la década, es decir, el 15M y su expresión política en Podemos y el soberanismo, en choque frontal con el Estado, no están en el mismo plano. Han corrido distintas suertes. Unidas Podemos se desploma de tener 5,2 millones en 2016 a 2.252 en las europeas, a 2.252, es decir, menos de la mitad. Y en cambio, el nacionalismo catalán se mantiene reiteradamente en casi 50%, pero sin sobrepasar en todas las contiendas. Por tanto, el resultado no es exactamente igual. Ha habido un desplome en un caso, hay un mantenimiento
Bueno, ahora mismo el único factor que cuestiona todavía el régimen del 38, puesto que la pugna entre las izquierdas españolas por cambiar ese régimen o continuarlo se ha decantado del lado de esta segunda opción, es decir, ha ganado el Partido Socialista sobre Unidas Podemos. El único factor, digamos, que sopesa, que queda ahí, es el factor del feminismo. En cambio, el hecho de que haya, digamos, desplazado una izquierda por la otra se debe más en parte a las inconsistencias de Podemos, que ahora se debate entre ofrecerse como muleta del Partido Socialista, como insiste Iglesias, o reemprender la labor de querer ser alternativa a un Partido Socialista, como Batiz y su proyecto que lo cifra todo en el miedo a la derecha. Porque no olvidemos, el Partido Socialista no tiene proyecto, y podía haber habido un proyecto, pero además haría falta credibilidad para ese proyecto, y digamos, fuerza orgánica para ese proyecto y políticas concretas, diarias, para defender ese proyecto. Y también se debe a que el gobierno catalán, que tiene toda fuerza que tiene Cataluña, es capaz de mantener el régimen en crisis. Pero no olvidemos, es un fenómeno acantonado, es un fenómeno que no suscita solidaridad democrática en España, que significa aversión y pulsión nacionalista en España. Y esa es su debilidad, incluso superar el 50%, y encontré la argumentación para decir que eso es insuficiente. Es decir, que el 50% no es la solución, sino el hecho de crear en el fondo del propio soberanismo catalán una alianza muy estable que vaya más allá de los nacionalismos para dar un colchón democrático a ese proceso. El otro factor disruptivo, que yo creo que ha fracasado, Unidas Podemos lo tiene mal, y a ellos añaden que para más simple el infantilismo de la reforma desnortado que amenaza con crear un partido alternativo para resolver Podemos es una pésima idea, porque es dividir aún más lo que ya está ahora mismo, digamos, mal derecho. Por eso me da la impresión de que los significantes vacíos dan mucho de sí, pero parten quizás de la hipótesis errónea de que lo vacío puede y debe llenarse, pero a lo mejor si escucharan a Oteiza se encontrarían que solo los vacíos sabía más que nadie, por cierto. Ya lo explico diciendo que el vacío es simplemente vacío y lo que tiene es su propio significado. Bueno, tras haber disuelto sus apoyos sociales, Unidas Podemos colapsó, lo tiene mal, aunque no imposible para rehacerse, en un papel distinto al de asaltar el cielo. En cambio, el soberanismo catalán no ha colapsado, mantiene su peso, pero no sus opciones, porque tras el castigo del 155 se demuestra lo ilusorio de apagar la luz y marcharse de España. Y deberá encontrar la vía para una geometría variable que le permita liderazgos institucionales mantener vivos los movimientos que avanzarán en la acumulación de fuerzas y alianzas externas. Se trata de una apuesta que debería antojarse más de soberanismo que de independentismo. Será una difícil tarea soportar el chaparrón represivo judicial con sus tiempos largos, pero se debe generar una base sólida en la defensa de una inmensa mayoría de Cataluña por el derecho de decisión. Y ello lleva al dilema de si primar una política de bloque independentista en Cataluña, o sea, RC, PDK, CUP, OMNI, ANC, CDR, como hasta ahora, o los partidos, a efectos institucionales, deben tratar tanto al bloque soberanista abierto en unos temas o estar abiertos a alianzas de geometría amplia en clave del programa de izquierda para ir avanzando ante las bases populares no soberanistas, porque también hay que convencer. Desde luego, lo que no se ha visto desmentida rotundamente es aquella idea de, lo que se ha visto desmentida rotundamente es aquella idea de Iglesias y Rejón, que hablaban de la subordinación de las cuestiones catalana y vasca a una política central contra el Estado liderada por Unidos Podemos, y que después ya se arreglaría lo de nacionalidades. Bueno, menos mal que no se les hizo caso, porque la Unión ha hundido todo. La cuestión nacional ha resultado ser mucho más inasimilable e irreivindicable que la cuestión del poder central, y lleva además cuestiones sociales adjuntas vinculadas a movimientos y no solo a siglas, lo que indica que la lideren las izquierdas, como ocurre con el RC, con Bildu, con las mareas, con un común compromiso, Nueva Canaria, todas ellas de izquierda, es casualidad. Ahora cabe enderezar el rumbo mediante una hipotética alianza entre soberanismos a escala estatal, soberanismos catalán, gallego, valenciano, canario y vasco, con Unidos Podemos en común, mareas que ejerzan el núcleo aglutinador frente a las involuciones de la línea de experiencia que seguro acompañará a la siguiente sucesión. Tercera idea, habíamos dado por muerto el bipartidismo, pero hay el riesgo del bipartidismo asistido, o sea, al bipartidismo con muleta. El PSOE ha capitalizado el miedo a la derecha, parece cuestión de tiempo que lo mismo puede volver a hacer el PP si se quitan de encima a ese inútil de Casado
y bueno, piensan que las clases dominantes necesitan un partido digamos, conservador, más serio, y con unos nortes más claros. Y bueno, pues nada será como antes, dado lo que ha pasado en las elecciones, pero la endeblez programática del Partido Socialista y el motivo de desesperación social por el que recibió los votos, lo recibió incluso de los que no quisieron votarle, pero lo votaron por el que llamar remedio, pueden no pasar muchos años antes de una vuelta al poder de la derecha con sus criaturas patronales de satélites. Y me estoy refiriendo a Ciudadanos o a Vox, que pueden llegar creciendo. Unidos Podemos y Ciudadanos vinieron a desafiar el bipartidismo y ahora ya se ubican 3 y 4 años después en otra dimensión. Ya ninguno de los dos puede ya aspirar a sustituir a la formación líder que cuestionaba. Donde sí ha desaparecido el bipartidismo, pues que para hagamos comparaciones, es en Cataluña y en la comunidad autónoma vasca. Navarra es un poco más complicado, donde se ha sustituido por otro bipartidismo, PNV y Bildu, necesitados, en nuestro caso la CAF, necesitados de alianzas, Partido Socialista y quizás PP en el caso del PNV, Unidos Podemos en el caso de Bildu. Lo que no puede funcionar es la política que ha llevado el Carrefour Podemos en el caso de la comunidad autónoma del País Vasco, porque la política de Frente Único de Izquierdas, que tiene larga tradición en el trotskismo, que propone el Carrefour Podemos, simplemente es absurdo, en la medida de que el PS nunca ha querido ni querrá. El Partido PNV ofrece visibilidad e institucionalidad dado su bajo peso. Esa lógica está aceptada entre sus votantes desde hace años y el PNV no le hace la vida incómoda programáticamente, en absoluto. Es más, le roba parte del programa y los dos están contentos porque cada uno puede decir que el programa lo hacen los dos. Y además Bildu para muchos años es anatema para el Partido Socialista. El precio de esa estrategia, calcada de Madrid, ha sido que Podemos pierda votos hacia el Partido Socialista y el PS mucho más que el Estado, porque ha perdido 2/3 de los votos en Euskadi, 2/3 nuevamente, y hace bien, más en Navarra y en Aragón. El Carrefour Podemos debería repensar su estrategia, porque esta es una crítica amable, una estrategia hacia una alianza estable y de respeto mutuo con Bildu. Si en derechos generales no plantea ningún problema, tampoco daría una opinión nacional, puesto que la estrategia de Bildu, como se ve en el nuevo proyecto de estatus, lo que Podemos dar cuando diga el debate, de todos los vientos españoles no pasa del reconocimiento y ejercicio a largo plazo del derecho de decisión y del bilateralismo para el medio plazo. El independentismo como horizonte ya es compatible tanto con el soberanismo, es decir, con quien alberga además una pulsión patriótica, y además con el puro principio democrático del decisionismo que parece haber abandonado el Carrefour Podemos para hacerse amado por el Partido Socialista, que no lo quiere ver ni en pintura. Bueno, una política timoraza por fuerza trae valores. Cuarta idea. Somos ya un demos aparte. ¿Y esto qué es? Muy sencillo. Los electorados vasco y catalán en otras ocasiones diferenciaban su voto en los comicios internos y a escala de Estado, primando en las elecciones generales las siglas de ámbito estatal. Y eso ocurría sistemáticamente a lo largo de 30 años. Ahora, como fruto de la decepción por el ninguneo sufrido en beneficio de intereses del Estado, ha decidido no jugar ni al bipartidismo de antaño ni al cuatripartidismo de Ovalle, y apuesta por las fuerzas cercanas y fiscalizables que además pesan en el marco estatal. Es decir, el pesa en el marco estatal, además de ser resorte de protección, de seguridad, de cara a representar los intereses vascos de corrientes de derecha, centro y izquierda, que habitualmente se inmunizan por la polarización a escala estatal, se han comportado tanto en Cataluña como en España como débiles, independientes, el espacio y el cuerpo social a todos los efectos. Es decir, han funcionado desde el punto de la propia autogestión y la creencia de que somos una unidad política distinta a la del Estado, nos comportamos también frente y ante el Estado. Se trata de un movimiento centrípeto de autocentramiento y defensa de su espacio político, pero no de ensimismamiento, es decir, no es alejarse del Estado. Pues lo que ha ocurrido con sus fuerzas principales, en este caso PNV y Bildu, han apostado por hacer también política del Estado, pudiendo hacer coincidir sus estrategias, como afortunadamente el acuerdo RC-Bildu ya anticipado. Obviamente, en el terreno más propicio, las municipales han mejorado todavía más. Los 84.000 votos más que sacado Bildu, con los 40.000 votos del PNV, con los 313.000 de RC. Por lo tanto, son territorios en los que tienen más que ganar, pero son ya claves en la política del Estado. O sea, por aclarar,
no somos soberanos, pero nuestro Podemos casi lo es, y comienza a comportarse como tal, jugando preferentemente en todo tipo de elecciones a las corrientes de clave básica. Y eso tan solo 4 años después de que apostar clarísimamente por el cambio en España en las elecciones generales de 2015, dando la primacía a Podemos, que fue la primera fuerza, no lo olvidemos, para todos cada día. Algo que puede interpretarse que fue el último acto de cambiar España como parte de España. Y ahora ya es otra tesitura. Algo así como somos soberanos subjetivamente, lo queremos ser políticamente y sabemos que no nos lo reconocerán jurídicamente. Esto último también está subjetivizado por los límites que hemos podido controlar del propio movimiento de Gustavo, que requeriría ese nivel de credibilidad por la base para poder creer que podemos llegar más allá de ese 50%. Quinta idea, hay una crisis de la democracia misma, pero vamos a comprobar que no es exactamente igual como se produce en Euskal Herria. Hay una crisis de la democracia misma y de los bipartidismos, que son binarios, que en efecto los cambios producidos por la formalización y el vaciamiento de la democracia ruso, que son marcos de participación, pero también de resolución del problema de la ciudadanía y de aspiraciones, están en el origen del desapego a los partidos tradicionales. Que si no me resuelvo los problemas, ¿para qué les voy a votar a estos? Están ahí, me representan, hacen lo que quieren, pero no me resuelven los problemas, sino incluso me los agravan. Bueno, esto ha dado lugar al nacimiento de los populismos de derecha o de izquierda, muchos más de derechas que de izquierda, aunque sean de naturaleza absolutamente distinta unos populismos que otros. Quiere decirse con esto, el populismo, estos populismos emergentes, simplifican la complejidad de los retos políticos en unos cuantos aparentes nudos gordianos: inmigración, actitud ante la Unión Europea, fiscalidad, nudos que pueden ser cortados por la audacia y claridad del líder o del partido carismático a quien se le otorga margen para hacer y deshacer. Es decir, haga usted lo que tenga que hacer. Hay un momento en que esas ofertas de los nuevos populismos, presentadas como acontecimiento en terminología de radio y con técnicas de marketing, levantan una gran expectación, arrastran las masas, llenan las plazas, pero la ilusión tiende a durar la experiencia de un tiempo sin una base estable y los raíces de la teoría social. Y aquí tocan también populismos que se quedan, otros que se van. De todas maneras, la extrema derecha ha venido para quedarse en Europa. En Euskal Herria funcionan las cosas, yo creo, de otra manera. Porque democracia, defensa de la comunidad y programa de clase se dan en distintas variables en los nacionalismos periféricos y defensivos que por definición son populistas. Todos los nacionalismos son populistas. Esto es así. Hay crisis democrática porque no se resuelven los grandes problemas, tampoco en Euskal Herria, no se resuelven los problemas, pero se canalizan suficientemente con dos lógicas: el de la intendencia, que le toca al PNV, el de la gestión, y el de la alternativa, es decir, el de criticar, defender otras posibilidades, pensar en otros carriles. Por tanto, hay dos flancos cubiertos por el lado de quien lo hace y de quien también tiene las ser institucionales y que haya perdido bastante peso al respecto, pero tiene una capacidad de movilización significativa. Por tanto, hay paraguas comunitarios y populistas estables de larga tradición democrática. Es decir, a mí cuando se oponen el concepto de democracia y populismo, pues digo, me ponen los ejemplos, porque hay casos en los que largas tradiciones democráticas, que además suponen paraguas comunitarios y populistas, implican además una ventaja que tienen los partidos de este tenor, que son las adhesiones anímicas, es decir, la identificación de la corriente, el participar en sus actos, el tenerse como parte de una comunidad, no solo imaginaria, sino sobre todo imaginaria. Y esto es el nacionalismo sistémico de centros, que sería el PNV, y H. Bildu, la izquierda nacionalista reivindicativa y alternativa, que pasan mejor el envite de la fidelización de los públicos, de los electorados y de la implicación ideológica, mucho mejor que otros, aunque tampoco en los últimos tiempos, para no engañarse, llenan las plazas. Aunque cada vez que tocan arrebato, cuando se trata en temas como presos, al de Regula, campañas electorales, que son ritos, no sé si iniciáticos, pero por lo menos de continuidad, funcionan todos muy bien, porque hay una base social sólida que todo el mundo, vamos a decir, añora y envidia. Bueno, recordar de todas maneras que la pérdida de transparencia que podría ocurrir, que el PNV ha tenido riesgos serios con los últimos affairs judiciales en relación al caso del nivel, la rendición de cuentas, la credibilidad y la comunicación permanente con las bases sociales y formas democráticas de actuación, sería demoledor perder cualquiera de estas cosas, porque podría reducir a nada esto que son partidos pueblo, aunque uno represente al pueblo vasco de derechas y centro de otro al pueblo vasco de izquierdas. Es esta idea, que
como esto saldrá seguro de discusión, va a ser brevísimo. Navarra, todo el mundo ya estamos al cabo de calle con toda la información que tenemos y demás, y qué va a pasar sobre lo que más nos angustia, ¿no? Saber cómo va a terminar. Nadie queremos que gane Navarra Suma, que al final se haga con... estamos deseando que de alguna manera se dé la excusa para que el Partido Socialista dé algunos pasos para que, por abstención siquiera, por lo menos evitemos una Navarra Suma, que sería mantener la extrema derecha y a la derecha durante mucho tiempo en Navarra, sin poder hacer experiencias de encuentros de izquierda para realizar una experiencia de geometrías variables entre los que se han estado dando la espalda durante tiempo. Me refiero al Partido Socialista con todo el resto, me refiero a Eloabay, al Carmen Podemos, me refiero a Bildu, me refiero a Izquierda Esquerra. Con todo, aunque discutiremos de ello, el lugar de debate en Navarra probablemente sea hilar complicidades por abajo entre las fuerzas más militantes y progresistas de izquierda. Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra, para ir fraguando un suelo de ideas de futuro, para pensar en qué Navarra se quiere y sin descartar entendimientos temáticos tanto con Eloabay como incluso el PS. Séptima cuestión. El acuerdo político por la convivencia, lo tengo por acá, es un acuerdo en su momento firmaron el PNV y Bildu, pasos consensuados sobre un acuerdo político, daba lugar a la concepción a la elaboración de un estatuto del proyecto de estatus político de autonomía del Cauca. Esto que tenía que haber salido solo de las filas del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu, que eran los únicos que tenían puesto acuerdo, pero que los derechos sociales podía haber entrado también Podemos, si así lo hubiera deseado. Al final, por arte de magia, que no es tanto magia como el saber hacer tradicional del PNV, que no se pierde una, y ha preferido tener los propios secantes metidos dentro de la comisión de quienes no firmaron el acuerdo. ¿Quién se ha visto en una comisión técnica que vaya a reinterpretar un documento firmado de dos partidos para que los tres que estén al lado hagan de función de mosca cojonera y, digamos, de eliminar, de limitar los avances que hay en el propio acuerdo? O sea, eso de hacer un proyecto al mismo tiempo, traerte la muleta dentro o interna para deshacerlo, pues arte de magia que no sé ni cómo se pudo aceptar en su momento. El caso es que esta ponencia de autogobierno, la hizo el PNV, la comisión técnica es una secreción, si quiere, de la ponencia de autogobierno del propio Parlamento. Esta comisión técnica se ha ido reuniendo a lo largo de unos cuantos meses y ha ido avanzando en algunos temas de una lentitud pasmosa. Y el pasmo viene de que el PNV entrega un papelito un día, Podemos entrega otro papelito otro día, el Partido Socialista no entrega nada, pero sí discute que el punto este es de aquí y allá. El señor de Burgos se está divirtiendo un montón, dice que el grupo coherente es Bildu, es decir, por aquello de ayudar a la reflexión. Bueno, el caso es que avanza muy lentamente y hay todo lo que de cumplir para los plazos. Claro, cuando terminen cumplir los plazos, ¡ay Dios! Ahora han venido las nuevas elecciones. Ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos. Está todo hecho para... Diego, perdón. Que Diego dirá, ya no llega más tiempo. Ya no hay tiempo para digamos, elaborar este. Lo dejamos, por ejemplo, el siguiente, esperando una nueva composición del Parlamento y vuelta. Esta es una técnica vieja que se ha visto hacer el PNV, con la ley de audiovisual, con la ley de ITV, que ha entrado 3 veces en el Parlamento, es decir, la demora constante de aquello que lo es. Y por lo tanto pasa a algunos llamamos simpáticamente la barra de hielo. Lo que entra a la barra de hielo, se espera que algunas se descongelen, pues como pasa con los mamuts, pero después de 4 años, 8 o 10.000 años. Por tanto, esta es una estrategia de congelar situaciones para que no vayan a tener. Bueno, pues lo cierto es que esas contribuciones por parte de algunos han sido ridículas, no han ayudado. Quien ansía tener un equipo técnico, un equipo de apoyo al siglo XX, se lo ha trabajado, digamos, título a título, temática a temática, y ahora la amenaza por parte del señor Ortúzar es: si presentan un articulado propio, específico, sin el acuerdo de los demás, consideremos un caso es bello. Notáis dónde está el vacío, ¿no? Es decir, no se quiere llegar a tener un peso
si se llega a un texto en un momento dado, porque alguien dice, yo es que sí he llegado, pero ¿me lo firmas? Pues entonces es que no lo van a aceptar porque no se discute. Estos trucos, digamos, de política barata, de politiquería, que sirven para mostrar el público, pero que obligan también a jugar en ese terreno. Y uno se tendrá, digamos, que preocupar mucho para presentar, como digo, dejadez absoluta por parte de otros, cómo se han cumplido los plazos, cómo los otros no han cumplido los plazos y cómo existe al menos unas ideas que sí puede ser un proyecto para Euskadi interesante. Y termino. En las últimas elecciones Bildu ha salido reforzado tanto en la comunidad autónoma como en Navarra, pero suben espacios urbanos, que es un avance como tal, pero sigue teniendo asignaturas pendientes de implantación en ciertas poblaciones de tradición obrera, la margen izquierda, muchos barrios de Bilbao, o el sur de Navarra. Y tiene sobre todo pendiente un balance crítico sobre el pasado, que pesa por su demora como una bolsa fuera de los círculos propios, debilitando tanto su credibilidad y autoestima. Esto yo creo que todavía no se va a plantear, se lo van a plantear alguna vez, porque esto pesa como una bolsa históricamente para pasar más allá de donde ha podido llegar en las últimas elecciones y en credibilidad social. Entienden que han dado un salto programático en los 4 últimos años mediante acercamiento a tramas de la sociedad civil que le conforman como una corriente de izquierda de espectro amplio, de base militante, que parece ir reconstruyendo, y un tejido social que siempre ha estado ahí. Y no son ajenos a ello la inversión local y los movimientos como lo de Escudago o SAR. Igualmente ha sido interesante el seguimiento atento que ha hecho los debates en torno a Euskal Herria que se han producido en el entorno de Euskal Herria, con el libro blanco que se elaboró sobre los territorios de Vasconia, o el trabajo sobre el nuevo estatus, que son la ocasión no hacer solo un articulado, sino también de pensar el país en claves competenciales, en claves de qué poderes, en cambios qué derechos civiles se deben de reconocer a la población, pero al mismo tiempo asegurando que sean recurridos de tal manera que la propia administración debe tener la obligación de cumplirlos porque estatutariamente se les exija. Y eso es un proceso de Nation Building, de construcción nacional, entendido que es además un proceso colectivo en clave de modernidad y cambio social. Bueno, espero que estas 8 pinceladas sirvan para pensar futuros desde la izquierda y desde el soberano. Gracias. Zuen txanda. Con lo que han dicho los dos camaradas, estoy en la mayoría de las cosas de acuerdo, por tanto no voy a repetir. Pero hay un tema en el que voy a incidir, y es el tema de seguir qué hacer hacia adelante, después de estos análisis. Y con Ramón voy a chocar un poco. Creo que el análisis que hace es demasiado impresionista en el tema de la nacionalización del demos vasco. Pensemos simplemente que hace 3 años Podemos sacó 300 y pico, fue el primer partido de Euskadi, que fue expresión de una gente que piensa y actúa y decide, porque el que vota decide. Entonces, ahora ha ocurrido lo contrario. Entonces, Bildu se quedó en 100 y pico mil, yo creo que lleva 200.000. En realidad, ahora se han invertido las cosas, pero estamos hablando de un periodo, no podemos ser tan inversionistas. En 3 años no cambia tanto la situación de la cabeza de la gente, Entonces, seguimos estando, y doy estas cifras porque luego voy a hacer una propuesta, estamos pensando que en Euskadi tenemos unas 500.000 cabezas entre Bildu y Podemos, entre ellos nosotros, toda esta gente, unas 500.000 personas que pueden girar hacia un lado y hacia otro. Tenemos una base firme electoral, diríamos, la clientela fija de Bildu, que son 140.000, no más, y el resto nos demostró, cuando votaron o votamos Podemos en aquellas, nos demostró que no somos esclavos o no somos clientes de una sola franja. Hay una posibilidad. Por tanto, yo creo que hay 100 y pico mil cabezas pensantes en Euskadi que no están ni en un nacionalismo estrecho ni en un españolismo impositor. Bien, a mí me parece que este es un dato
muy importante para nosotros. Y alargo el tema a España, Jaime. Creo que los 5 millones y pico de votos que votaron con indignación, pero que votaron con su cabeza también en España, a lo largo de toda España, no han desaparecido, están allí. Hay razones por las que habéis explicado que no se han ido a casa, pero están ahí. En 3 años la gente no se derrota. Puede haber, están defraudados y han dado trabajo por culo por un lado. Pero esa gente es una gente que se puede activar. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Tenemos 2 sectores de izquierda, porque Bildu es un centro de izquierda, no vayamos más allá. Yo trabajo en Bildu, trabajo en Sortu también, soy afiliado a Sortu, Anticapis, hago en todos los sitios. Y claro, en este momento hay que estar con lo que puede cogerse. Entonces, vamos a ver. Pensar en que el desarrollo, que la salida está en un frente nacional catalán y un frente nacional vasco, con sus burguesías respectivas, que es, yo creo que la tesis que Arnaldo al final ha optado aquí, en copia lo de Cataluña, y en Cataluña eso ha fracasado. Y aquí, su alianza con el PNV va a volver a fracasar. Como ha sido histórica. Entonces, mi propuesta es que busquemos una alternativa y una estrategia que una a esos 500.000 que piensan más o menos como nosotros. Más o menos como nosotros. Y esos 5 millones que en el Estado español piensan. Creo que es el momento de lanzar una consigna de confederación de repúblicas ibéricas. No es ninguna tontería, y voy a decirlo por qué. Primero, para mí, la federación y la confederación son 2 conceptos muy diferentes. No sé si todos lo tenemos claro, porque ahora oyes a muchos que dicen federalismo y, así como de origen, y confederalidad como posible. La confederalidad es un acuerdo entre estados, entre repúblicas soberanas que tienen sus propias constituciones. Y, en cambio, el Estado federal es un Estado en el que hay una constitución para todos, para los vascos, para los andaluces y para todos los demás. Impuestos. Ese no es el modelo, ese es lo que nos están queriendo vender de país de países. Yo creo que ahí no está la solución a futuro. La solución a futuro que puede contentar, que puede unir a la gente, a sus 500.000 personas, desde Podemos hasta Bildu, hasta Sortu, hasta la izquierda abertzale, es la alternativa de repúblicas confederadas ibéricas o del Estado español. Y me diréis que soy quizá un tanto utópico, pues la verdad es que leyendo en Gara últimamente, si habéis seguido las declaraciones de Gara, tanto Fernando Barrera decía no queremos romper nada. Arcadio Rodríguez, cuando nos lanzó su escrito para que votásemos en las municipales, nos decía la alternativa no está entre monarquía y república, sino entre monarquía y repúblicas del Estado español. Y el reto estratégico es construir repúblicas en el Estado español. Usted decía lo mismo, Euskadi es muy diverso, tenemos que contar. Otro comentarista decía 12 votos a favor de la izquierda. Más de 50.000 personas han votado a la izquierda soberanista fuera de Cataluña y Euskadi. Yo creo que hay una base social y una base de reflexión ideológica que nos puede llevar hacia ahí, hacia esa estrategia. Bueno, eso es lo fundamental. Yo creo que tenemos una posibilidad. Claro, después está la cuestión, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué repúblicas? Hay otro tema que hay que discutir, porque tampoco la izquierda abertzale nos dice qué repúblicas. Yo os animo a una reflexión, y es que lancemos la consigna de la República, los municipios vascos confederados en la República Vasca, el poder local, municipalismo. Y yo creo que ahí Bildu puede seguir, Bildu al menos Sortu puede seguir. Quizá haya no, que tiene un concepto más centralista y jacobino también. Pero sí existe la posibilidad. Y luego, ¿desde dónde? ¿Cómo hacemos todo esto? Nos hace falta una herramienta. La herramienta, para mí, no es el líder. Ni es Otegi, ni es el Pablo, ni es el otro, ni es Jaime, ni es Pablo, ni soy yo. Es el intelectual colectivo. Si somos capaces de construir un intelectual colectivo que construya una organización no meritocrática y basada en una nueva democracia, la democracia directa, pero la democracia directa es la que se hace de abajo para arriba. Todos hablamos de democracia directa, no.
Claro, no voy a hablar más porque son muchas cosas, ¿no? Pero yo, lo que os planteo y me diréis ahora, somos todos viejos. Bueno, camaradas, tenéis todavía 10 años, tenemos 10 años todavía buenos para pegar. Y además, tenéis todo el tiempo del mundo, y tenéis encima os paga para ser liberados de la lucha. Estoy de acuerdo con muchas cosas, pero Yo leía ahora el hermano de la comunidad. A ver, ay. A mí no se me ocurriría enmendar la plana Isidoro. No se me ocurriría. Lo único que haré será matizar ahora las cosas que me ha comentado. En relación a mi análisis impresionista, las impresiones se derivaban del análisis de la coyuntura. Y entonces, lo cierto es que en relación al Demos, he dicho que en las últimas elecciones, en esta ocasión, es la primera vez que ocurre. Por lo tanto, hay como bases para pensar que en el futuro también podría ir por ahí, aunque no seguro. Es más, el hecho de que la primera fuerza de Euskal Herria fuera Podemos era sintomático de en qué momento hubo una ilusión colectiva por dar un sentido a la propia España desde una parte de España, entre comillas, estoy diciendo, como última apuesta. A posteriori se retirarse de confianza y de como una parte que somos de Euskadi, ahora tenemos esta alternativa, claro. Por lo tanto, esta es una píxima. Eres un viejo estratega y no puedes decir. Coyuntura sí, pero a largo plazo, medio plazo. Estamos en largo plazo porque tú has dicho que has inventado la pólvora de las repúblicas ibéricas viene de muy lejos. De la República Ibérica. Y es más, en un momento en casualidad los catalanes están hablando de la República Catalana, los vascos de la República Vasca. Cada vez que se encuentran hoteles los catalanes hablan de la República Vasca y Catalana, que les des esta consigna no les va a sonar nada novedosa. Está en ello. Y es más, en el caso de Bildu, hay una cosa que a lo mejor no lo has contado bien del todo, porque para efectos estatutarios no ha tenido más remedio por fallar Unidas Podemos en la temática estatutaria, que rechazó el derecho de decisión para llevarlo a una normativa distinta, como tú bien sabes, pues no tuvo más remedio que sacarle al PNV una especie de acuerdo en extremis. Pero lo cierto es que la aspiración es que sea Unidas Podemos en el propio texto que esté suficientemente conforme para que sea uno de los firmantes como tal. Y por otra parte, nada les dice que en aspectos estatutarios tú puedes tener un acuerdo con unos, en aspectos sociales los tengas con el que tienes más cercano y tienes más próximo a tu filosofía de vida. En todas las luchas de los sindicatos, prácticamente en todos los movimientos, es decir, la distancia sideral, porque ha habido hornos. Y si nos damos cuenta en el buen trato que se han tenido mutuamente Unidas Podemos y Bildu en toda la campaña electoral y en todos los 4 últimos años, es bastante interesante cómo se ha producido ese respeto mutuo que augura que hay, digamos, lazos que tienen que irse fraguando en el tiempo porque en la calle sus militantes se encuentran opinando sobre más cosas de la misma manera. Luego, quizás no yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace de que Bildu sea una formación de centro izquierda, yo la reservo esto para el Partido Socialista, ni tampoco que su base sean 150.000. Desde los últimos años da la impresión de que su cuota está bastante más alta y que por lo tanto puede aspirar en la medida que resuelva algunos problemitas de algunos muy gordos que hemos comentado aquí, puede ir canalizando para sortear, no solamente para pescar, no solamente en los caladeros nacionalistas históricos, sino en los caladeros que se reclamen del derecho de decisión porque tienen que dar fuerza de izquierda que mejor me represente para todos los efectos, no solamente lo relativo al derecho de decisión, sino también el derecho social. Y ahí tiene que hacer la cosa. Pero para hacerlo requiere que tenga que hacer una serie de deberes previos. Precisamente ese puede ser el gran entendimiento con Unidas Podemos, temática en la que algunos en su día arriesgamos proponiendo que fueran juntos a las elecciones para que recibamos un no, y se entiende que dijeran en aquel momento que tenían que probar sus fuerzas, que dijeran no, pero a posteriori ya no se entiende nada que digan que no cuando hay más puntos en común que puntos de diferencia. Yo creo que en ese terreno, como Bildu se lo olvide, emplazarle sistemáticamente en Unidas Podemos para hacer cosas juntos, no para denunciar los típicos emplazamientos de denuncia, no, para hacer cosas juntos y en camaradería, pues sería más el caso. Sí, bueno,
No, añadir un poco que efectivamente no olvidemos que la candidatura de Bildu, Esquerra Republicana, ahora para las europeas se llamaba Ahora Repúblicas. Claro, lo que has planteado, vamos, en el pasado lo planteábamos, lo ideal habría sido un proceso de confluencia, haciendo la copia de lo que fue el Pacto de San Sebastián, bueno, un pacto confederal de las izquierdas soberanistas con la izquierda de ámbito estatal, y eso lo apuntábamos algunos cuando Podemos estaba en ascenso. Pero claro, esa hipótesis ahora digamos, no tiene credibilidad, no hay relación de fuerzas como para poder plantear eso, ¿no? Bueno, sobre eso, es decir, que realmente sí, no es una cosa nueva. Cuando, por ejemplo, la gente nuestra en Cataluña habla de independencia, porque los compañeros nuestras en Capitalista defienden la independencia, la plantean para confederarse posteriormente. Ahora el problema es este, el problema es que ahora mismo no aparece como algo o sea, aparece como horizonte que habrá que plantear, pero no es la coyuntura actual lo que está planteándose en ese sentido. Y luego yo creía que en todo caso lo que es evidente es que para ir más allá de los sectores, digamos, que se puedan identificar con esa vía soberanista, hay que hablar de políticas sociales, hay que hablar de derechos sociales, de ensanchar las bases, es más con políticas sociales que con adaptarse, digamos, a sectores más moderados políticamente, ¿no? Por eso ahí estaría la discusión de hasta qué punto la estrategia de Esquerra Republicana en Cataluña es, desde mi punto de vista, la adecuada, ¿no? De que me refiero a la relación de Junts per Catalunya, ¿no? Porque el riesgo es que ocupe el espacio de Junts per Catalunya moderándose en el plano social, ¿no? Con lo cual tampoco ampliaría base social, sobre todo en los sectores castellanoparlantes reticentes a ese proyecto soberanista, ¿no? Pero bueno, hay más palabras. Paco, ¿tienes algo? Bueno, a mí la verdad que me han encantado las dos intervenciones. No es por hacer la pelota, sino porque lo siento así. Tanto la de Jaime a nivel un poquito global del Estado español, como la de Ramón a nivel básico. Y me vais a permitir que os diga un poquito la hora sobre un tema que aparentemente es abstracto, pero que yo creo evidentemente que tiene muchísima relación con lo que está pasando en el Estado español, en Euskal Herria y en Cataluña, que es el tema de la Constitución y el tema de la soberanía. Finalmente, lo que ha ocurrido en estos últimos años es llevar a las últimas consecuencias el vicio origen de la Constitución del 78, que supuso en un momento, justo en el momento en el que el capitalismo marginaba lo que podía haber tenido de algo positivo en el sentido de desarrollo del bienestar, el capitalismo fordista, y empezaba a convertirse en un capitalismo fordista, precarizador. Finalmente el capitalismo que ha seguido montando una ola que al final se ha convertido en un tsunami que está exportando en los últimos años. Y luego algo que viene desde hace mucho tiempo, pero que se aceptó absolutamente en la Constitución del 78, en cuyos debates, como algunos de vosotros sabéis, estuve como testigo, y que fue la aceptación absoluta del estatismo, es decir, el Estado como única fuente creadora de valores políticos. Lo que tiene muchísimo que ver con cómo está funcionando el Estado español y cómo están funcionando los partidos políticos que persiguen obtener cuotas de poder en el Estado español. Bien, lo que me lleva a hablar del tema de la soberanía. ¿Existe soberanía por arriba? Pues a mí me parece que no.
No existe. En este momento ni los Estados son soberanos, ni tan siquiera la Unión Europea es soberana, ni tan siquiera cabe hablar de una cabeza rectora como la cabeza directa de las películas de James Bond en el capitalismo. Es un conjunto de fuerzas absolutamente antihumanistas, absolutamente depredadoras, que son las que finalmente sitúan en unos límites enormemente estrechos la actuación de todos los sujetos políticos y, por supuesto, la actuación de los Estados. Los Estados conservan algunos márgenes de soberanía, sí, en el aspecto represivo. Ahí son absolutamente soberanos. Como se ha demostrado en el caso de Cataluña, como está demostrando en el rechazo absoluto que hay en Euskal Herria al más mínimo asomo de tomar en serio una política de reconciliación. No tiene que haber reconciliación, tiene que haber un castigo de aquellos que tuvieron la osadía no ya de reunir a la lucha armada, sino de poner en solfa absolutamente la naturaleza del Estado español. Porque después, como sabemos en Cataluña, donde no ha habido lucha armada, la actitud represiva del Estado ha sido exactamente igual que la que se ha conseguido en Euskal Herria. ¿Existe soberanía? Claro está que existe, y cada vez más, además. Es la soberanía que viene de abajo. Y es una soberanía que no tiene que ver con programas profundamente meditados y madurados. Y yo que soy un marxista heterodoxo, considero que ahí es donde hace algo el marxismo. El pensar que todo es el fruto de una estrategia largamente madurada, que no. O sea, en todas las acciones absolutamente rompedoras son fruto de la voluntad de rechazar lo absolutamente inaceptable. Y lo inaceptable se ve en cada momento. Entonces, hay cantidad de esferas en donde hay situaciones absolutamente inaceptables. En el terreno del trato que depara el capitalismo y los estados y la cultura de masas en la mujer, en el sentido de las posturas absolutamente genocidas respecto a todos esos condenados de la tierra que vienen de aquellos países del mundo que han sido las víctimas precisamente de políticas previamente genocidas y por razones económicas. Las deslocalizaciones, hay la situación horrorosa en la que viven muchos de los ALA. Me solidarizo enteramente con ellos porque soy jubileta por la pensión de los funcionarios del Estado, o sea que unas veces me da incluso hasta un poco de lucha ir a las manifestaciones, pero hay que ir porque hay que solidarizarse con todos ellos. Y ahí está la soberanía, es la única soberanía. Y lo único que escapa a esa garra peluda, vampírica, que está pisando en este momento sobre todos los pueblos y sobre todas las gentes, los hombres y las mujeres. Entonces, claro, queda entonces por hablar un poquito de cuál es el papel de los partidos políticos. Porque claro, todos estos movimientos son movimientos que surgen de la base y que tienen que ver con movimientos sociales. ¿Los partidos políticos hay que rechazarlos? Pues no, yo en ese aspecto no soy analista. Yo pienso que los partidos políticos sí que tienen una función, sobre todo en la actualidad. Y esa función es la de coordinar, buscar el entronque, tanto territorial como simbólico. En las naciones sin Estado, el entronque simbólico es clarísimo. Es el de la comunidad nacional. Buscar un entronque entre todos estos movimientos colectivos. Entre todos estos movimientos colectivos. Entonces, podemos esperar que llegue un momento, el momento de la epifanía, donde todo se resuelva. Pues yo también pienso que eso va a ser fruto de acontecimientos, de un acontecimiento que lo hace posible. Entonces, ¿hay que cruzarse de brazos? No. Yo pienso que a nivel de Estado hay muy poco que hacer, por no decir absolutamente nada, y la postura que está adoptando el gobierno Suárez, que había despertado ciertas ilusiones, en este momento ha asumido totalmente la lógica de la definición de los apestados. Bildu es un apestado, no tiene que haber ninguna reconciliación, hay que contentar a las derechas porque finalmente, y ahí se verifica algo que los politólogos sabemos, el partido político es una asociación de carácter voluntario que busca conseguir que sus miembros ocupen posiciones de poder. Y eso vale para la extrema izquierda, para la izquierda, para el centro, para la derecha y para la extrema derecha. Sin embargo, hay partidos que sí pueden proporcionar
esos puentes y bueno, pues uno de ellos en Euskal Herria es Bildu, no milito en Bildu, pero me parece que es un partido que está haciendo esa labor en Euskal Herria. Por supuesto, el catalanismo de izquierdas en este momento en Cataluña. Y no en balde, toda la fuerza terrible del Estado, toda la fuerza terrible de los medios, etcétera, están volcando en este momento en contra de eso. Y es una posición de miedo, la misma posición de miedo que ha hecho que esos tres jinetes del apocalipsis, acompañado de un cuarto jinete del que se ha hablado, que es el poder judicial, que está efectivamente a la derecha incluso del gobierno de Suárez. Pues es la bestia negra y que provoca ese temor que ha hecho nacer Vox y que ha hecho que las políticas de los partidos de derecha pues, se necesiten mucho más. Entonces, bueno, para finalizar, yo lo que creo es que finalmente lo más importante es participar en los movimientos sociales. Lo más importante es buscar desde dentro de los movimientos sociales o con el apoyo de partidos políticos que realizan esta labor de puentes, un enlace, un entronque territorial, que es muy importante. Y en el caso de las naciones y estados, claro, pero también los estados. ¿Por qué el pueblo español no va a poder hacer ese puente con los movimientos sociales? ¿Y por qué vamos a estar en contra de los españoles si no tenemos absolutamente nada en contra de ellos? El pueblo español tenemos muchísimo en contra del Estado español, de las fuerzas represivas, de todo el 99% de los medios, si no es el 99,9% de los medios, y contra el pueblo español en absoluto. Ellos son víctimas de la situación que se ha creado. Bueno, pues eso es un poco todo lo que quería decir. Creo que vine un poco por esta Úbeda, pero yo espero que no sea así, porque sí tiene que ver con la situación que en este momento estamos viviendo. Es decir, habrá un debate sobre confederación, federación, y ahí habría muchas cuestiones que decir, o que señalar, pero hablar de repúblicas. ¿Cuáles son las repúblicas? Porque yo creo que ese es el problema más importante. Y en segundo lugar, la creación de la Comisión de Autogobierno no refleja no solamente esa política del hielo, que decía, de la barra de hielo, sino no se ha producido un adelgazamiento, una pérdida de interés, y eso ha colaborado en la propia opinión pública y el debate sobre el propio contenido del derecho a decidir, del soberanismo, también aquí en Euskal Herria. Y además parece que colabora todo el mundo, porque mucha gente se señaló ya desde el principio que la creación de la Comisión de Autogobierno era sacar del debate público esos temas. Y además sacarlos en un momento en el que todo el mundo se asustó con Cataluña. Y en el que entiendo también que ciertos movimientos que en un principio podían llevar a un cierto optimismo y a que había una implicación popular en los mismos, como un escudado, pues yo creo que al final también, no voy a decir inanición, pero han perdido un peso muy importante, y ya cuando se hacen reuniones, se hacen debates, pues traemos a Torrent, no a Torrent, a Torrent, al presidente del Parlamento catalán, para que anime el debate, ¿no? Bueno, estas dos consideraciones, ¿no? Bueno, un comentario respecto a lo que ha comentado Paco primero. Claro, si los valores de Estado han sido dominantes y en llevar razón han sido determinantes por un concepto vertical de la construcción política y jurídica que se fragua en el régimen 78, lo cierto es que con el tiempo se han ido fraguando otros valores no estatales desde abajo, los valores de la diversidad, los valores de la cercanía a la ciudadanía, de los derechos de información a la ciudadanía, del buen trato al ciudadano, responden usted a los problemas del ciudadano, que no tienen que ver con el estatismo, sino con algo que los poderes por abajo han ido también levantando y digamos, buscando así un cierto contrapeso respecto a esos valores de Estado y haciendo que la democracia tenga otro valor que no el puro en el que llamamos institucional. Y estos dos tipos de valores sí que están en pugna. No son opuestos, pero digamos chocan en la mentalidad de la ciudadanía.
Y la finalidad, cuanta más atención reciba, más transparencia capte, más rendición de cuentas vea, digamos, más agradece y más defiende a unos tipos de instituciones y a algunos partidos respecto a otros, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto simplemente quería comentar. Y lo otro, yo estoy de acuerdo en que hay una dificultad ahora mismo para tener una política, viendo que en España hay un debilitamiento tras el desplome de lo que sería Unidas Podemos, hay un debilitamiento de los aliados, pero son nuestros aliados, como decir, son nuestros aliados en común, igual que las mareas, y digamos, ese entorno de todas las izquierdas como tal del Estado español es el recurso que también tenemos desde las periferias para hacer pensar en España de manera distinta a lo que ocurre en las periferias, porque uno de los grandes fracasos de Cataluña fue haberse, digamos, desentendido de España y no explicar nada de lo que estaba ocurriendo allí. No le necesitamos, porque en su óptica simplemente se iban, la óptica ilusoria, que era no entender lo que era el Reino de 78, se iban y les dejaban cuando se ha visto. Entonces no hicieron política de Estado porque no lo necesitaban para esa tesis. Supongo que se han dado cuenta que tener aliados al hecho de una política de Estado, también en relación a las bases populares, o siquiera para no tener tantos opositores en España que han permitido hacer que el Estado tenga el campo libre para hacer lo que viniera en gana con el 155, pues habrá de pensarse la política que hicieron, si fue sensata o no, y a mí me parece que ese aspecto fue insensato. Repúblicas. Los únicos que han reivindicado por un momento con, digamos, bases para creérselo, Cataluña y Euskadi. La República Vasca, Euskadi, no estoy hablando siquiera de Navarra, que no se lo han planteado en los términos de la República Navarra, no lo decía nadie. Entonces, no tienen que ser, digamos, reivindicaciones que surgen cuando se van fraguando alianzas digamos, de fuerzas, ya construyendo un proyecto de país. Entonces, cuando puede decir, esto se llama República porque mi proyecto no es estatuyente, sino debe ser constituyente. Y eso son palabras mayores, es decir, mi proyecto estatuyente tiene un contenido que me hace otro país. De hecho, la Comisión Técnica de Marcos, que estamos hablando antes, una de las ideas, por lo menos, es un proyecto estatuyente que sí tiene elementos porque se construyen desde valores distintos a los que estuvieron presentes en la Constitución de 78 y que aunque no obligan a reformarlo, pues entonces es que te unes, porque si no te haces algo que requiere una reforma constitucional, no te da para nada, hay elementos que pueden permitir por lo menos un elemento educativo, la autocreencia en ese de los que hemos hablado, y si no, autocreencia para plantearnos a futuro un proyecto, digamos, republicano que sí traccione como un proyecto de país ilusionante, porque tendría ciudadanía, demos, concepto democrático, derechos sociales a defender, el de vivienda, el de dignidad, el de muerte digna, de los animales, el de todo eso, todo escrito, porque esto es lo que quiero construir, eso es más que un proyecto estatutario. Y esos elementos constituyentes también, que además son defendibles, y además lo puedo reivindicar en tribunales. Y además el Estado, la administración en este caso vasca, estaría obligada a que los poderes atiendan a eso y sea recurrible en una comisión de conflictos. Imagínate. Bueno, esto supone jugar en el terreno del estatutario constituyente y bueno, de hacer creíble el concepto de república. Pero más como proyecto, como que nuestros ojos no lo verán, que sea el paso. Para acabar de los 10 años, definir, digamos, un proyecto de esas características, si tiene que ser, por lo menos, una cesión, una transferencia a la siguiente generación, a vosotros, ¿no? Parece que decir. Y luego, respecto a la pérdida de interés que ha ido sobre la Comisión Estatutaria, yo creo que ocurre lo siguiente. Inexistencia. No, o sea, la ponencia de autogobierno llegó donde llegó. Y lo que llegó fue a esto. Llegó a esto. Estos son los votos particulares consensuados, presentados, y la parte en común, que es muy interesante, de acuerdo entre Bildu y que es la base para articular. Si ya tienes un acuerdo político, ya usted le pone un ropaje político, que no es tan difícil de hacer. Entonces, si no es tan difícil de hacer, no se le necesita a vosotros, que lo que van a estar es estorbando para que no se haga. Esta era la jugada, digamos, de tú mismo te pones la zancadilla sistemáticamente, ¿no? Bueno, esa es la parte, digamos, absurda en esta situación. Es posible que el no tuviera remedio de aceptar, no se me escapa, esto no tengo información sobre eso, pero luego el PNV de nosotros.
y lo impulsa más porque venía muy bien a su socio de gobierno en aquel momento y le venía muy bien a Podemos, que en aquel momento jugaba dos cosas: elaborar un estatuto por un lado y saquemos el derecho de decisión con una ley aparte sobre el derecho de decisión, que no la querían hacer. Entonces, a todo el mundo le vino bien, menos a Bildu, que cagó, y de alguna manera ha estado escondido el tema, trabajando, se ha trabajado mucho por parte de algunos por lo menos, y ponemos ahí ya una especie de cercano a algo que podría llamarse borrador, cercano a borrador, que podría cumplir los plazos. Ahora, eso no es aceptado al mismo tiempo por uno de los firmantes del acuerdo, porque no ha querido trabajar, ni le interesa, porque está otra, porque le dificultaría los lazos con el Partido Socialista a efectos de lo que es importante para él. Transferencias ahora a través de un acuerdo para toda la legislatura. Y ya puede, si tienen 25 transferencias a lo largo de 4 años, el estatuto ya puede esperar a calendas de derechos de la otra generación, le da igual. Estamos en eso. ¿Defiende la decisión el PNV? Nunca va a defender. Formalmente, sí. ¿Está en su programa máximo? Sí. ¿Pone la carne al asador al respecto? No. Bueno, para volver a lo que ha dicho Paco, bueno, sobre esto de la soberanía, hombre, claro, sería mucho debate, ¿no? Yo creo que sí, a diferencia de los años 20 y 30, sí se puede decir que hay lo que a López Navarro, tampoco de jurar nada, ¿no? Se ha llamado un bloque oligárquico transnacional. Es decir, sí se ha buscado una gobernanza global del capitalismo para que no le ocurran crisis de alguna manera catastróficas. Es decir, buscar de alguna manera regular el capitalismo, evitando, bueno, pues eso, que haya digamos, crisis en cascada, ¿no? Eso ha entrado en crisis precisamente a partir, sobre todo, pues, de la respuesta ante la recesión y de lo que está significando Trump, por ejemplo. Yo creo que ahora mismo si hay una disputa dentro de ese bloque oligárquico que incluye grandes potencias, grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Instituciones como el FMI, el Banco Mundial y demás, en las que buscan cierto consenso para asegurar de alguna manera cierta estabilidad al sistema. O sea, en ese sentido, sí hay una soberanía supraestatal, pero en la que sí están parte de los grandes estados que ahora ya están en competencia. Y bueno, es verdad que frente a eso, ya desde los tiempos de la globalización, yo creo que en un sentido, bueno, es en América Latina, donde de alguna manera empezó una reivindicación de la soberanía desde abajo. Y empezó con vía campesina, y cuando se reivindicaba la soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que estoy de acuerdo en eso. Es decir, lo que se trata es de plantear, recuperar, conquistar soberanía, capacidad de decidir sobre política agroecológica. Bueno, por supuesto, el movimiento feminista con su derecho a decidir lo ha planteado desde su protagonismo y su autonomía específica y, vamos, obviamente en Cataluña, ¿no? Pues la misma gente de izquierda, ¿no? Pues la CUP, podemos decidir no solo sobre la relación con el Estado español, pues sino también sobre la deuda, sobre toda una serie de políticas, ¿no? Eso es evidente, es decir, que hay que buscar una idea de soberanía popular alternativa, ¿no? Y por supuesto practicarla desde los movimientos. En ese sentido, bueno, pues quizás hay incluso un retroceso respecto a los años 80, ¿no? Porque en los años 80, y bueno, quizás la mejor memoria es la de la campaña contra la OTAN, ¿no? Que ahí sí que hubo una práctica confederal en los movimientos sociales, ¿no? De que había un respeto de la autonomía y la diversidad y se empleaba un lenguaje común. Y eso se ha ido perdiendo, ¿no? Es decir, que quizás ahora con el movimiento feminista se esté recuperando, pero tampoco hay, digamos, estructuras confederales, digamos, ¿no? del movimiento, sino que hay cierta, o sea, Cataluña y Euskadi, sobre todo Euskadi, por lo que yo conozco, va más por su lado, diríamos, ¿no? Que es un proceso distinto, pero yo creo que sí, que habría que ir por ahí, es decir, practicar la confederalidad de esos movimientos que prefigure la que queremos a nivel de pueblos, ¿no? Y lo de la República, bueno, pues es un viejo debate que, vamos, yo lo tuve cuando estaba en Izquierda Unida, discutimos aquellos documentos sobre Estado Federal que no acabaron en nada, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, es decir, la
las repúblicas, pues las de aquí que lo reivindiquen. Pero es verdad que para dirigirte al resto del Estado tienes que dejar abierto el proceso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros queremos repúblicas, quien quiera que lo pida, diríamos, ¿no? Es decir, pero claro, eso, lo ideal sería un pacto de, bueno, pues consultas a los respectivos de MOI sobre qué fórmula quiere, Estado autonómico, Estado federal o federal, vamos, república. Es decir, que ese es desgraciadamente el lastre que tenemos del café para todos, ¿no? De la creación artificial del Estado de las autonomías y de la prohibición explícita en la Constitución de la federación dentro de la misma.